Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros una receta muy deliciosa, muy fácil de preparar y que viene perfecta para esta época que comienza ahora, un poco más fresquita. Es un delicioso potaje de berros que contiene muchísima verdura, que queda un caldito muy espesito y muy delicioso, que espero que probéis, seguro que a vuestra familia le va a encantar, así que comenzamos con la receta. Queridos amigos, hoy vamos a preparar este delicioso potaje de berros. Los ingredientes los tenéis todos bien detallados como siempre en la cajita de la descripción del vídeo, además lo tenéis como siempre también en varios idiomas. Vamos a preparar un delicioso potaje de berros en una sola olla, así que no vamos a necesitar muchos utensilios de cocina. Vamos a prepararlo también en una olla tradicional de las de toda la vida, no necesitáis olla express, no necesitáis nada, una cosa muy sencilla, muy rápido de preparar, porque en este caso lo voy a preparar con alubia pinta que viene ya precocida, así que como veréis es un plato muy nutritivo que lleva muchísima verdura y muy nutritivo para la época que comienza ahora, calentito, un plato de los de toda la vida de cuchara con un caldo muy espesito que está delicioso y perfecto para mojar pan. Así que bueno, mirad, aquí os enseño como siempre los ingredientes. Unas especias que todos tenemos en casa, muy sencillas, pimienta, ajo en polvo, sal. El colorante alimenticio y la pastilla de caldo es opcional, como siempre, para quien quiera se la pone y quien no, pues no hace falta. Así que comenzamos con la receta poniendo una olla al fuego. Os aconsejo que cojáis una olla un poquito más grande que esta, si la cantidad de ingredientes que vais a poner es para 4 personas, que son los ingredientes que tengo en la descripción del vídeo. A mí la verdad que se me quedó un poco pequeña, así que os aconsejo que desde el principio cojáis una olla grande, la más grande que tengáis, y así no hay ningún problema. Vamos a ponerle 3 litros de agua y vamos a añadir las carnes que tengo ya lavadas, 2 chorizos cortados con rajitas, la costilla salada y la panceta. A continuación le vamos a añadir las verduras que tengo ya preparadas, limpias y peladas, que es el pimiento verde, la cebolla entera, 3 dientes de ajo con cáscara y con una rajita, y la piña de maíz o mazorca de maíz, como la conozcáis. Vamos a poner los ingredientes que necesitan más cocción. Vamos a añadir también las patatas, las judías cortadas y las zanahorias. Vamos a añadirle también la calabaza. La calabaza no necesita mucha cocción, pero queremos que se nos deshaga, que no se nos vean los trozos de calabaza, y esto va a hacer que el caldo se nos quede bastante espesito. Vamos a reservar la judía, que la tengo ya precocida, como he dicho antes, los berros y el calabacín. Si vosotros la judía la tenéis en remojo, hecha del día anterior, la ponéis ahora también junto con las verduras, para que se cocine desde el principio. Yo, como la tengo precocida, la añadiré un poquito después. Le pongo un chorrito de aceite de oliva, una cucharada generosa de pimentón de la Vera dulce. Como siempre, le voy a añadir sal y pimienta, que no puede faltar. Bueno, os animo a que preparéis esta receta. También os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas tradicionales. Vuestro comentario, que es muy importante, los leo todos y también a medida de lo posible los suelo contestar todos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Le añado también un poquito de ajo en polvo. Es el momento de añadir un toque muy pequeño de colorante y la pastilla de caldo, en este caso caldo de carne. Pero ya digo que esto es totalmente opcional para quien no le guste este tipo de ingredientes, como son los colorantes artificiales o las pastillas de caldo, pues simplemente no los pongáis. Tapo la olla y la voy a dejar ahí cocinar tranquilamente hasta que los ingredientes que he puesto primero, que son los más duros, se me vayan ablandando. Sobre todo la piña de maíz, la zanahoria y las carnes. Así que mirad, los dejo ahí tranquilamente cocinando. Esto empieza a oler estupendamente y una vez que ya está medio tierno, le añado la judía que tengo precocida y el calabacín. Y a continuación también le añado los berros que tengo ya lavados y escurridos. Como veis, la olla se me estaba quedando pequeña, pero bueno, las verduras, una vez que se comienzan a cocinar, se van rindiendo y al final no hubo ningún problema. Lo dejamos cocinar ahí tranquilamente
a fuego medio hasta que esté todo bien tierno. El caldo comienza a espesar por sí solo, ya lo digo con la calabaza, no hay que añadir ningún tipo de espesante y al final de la cocción le vamos a añadir el azafrán en hebra, que en este caso lo tengo en polvo. Azafrán en polvo, le da un toque muy bueno y este guiso queda de verdad espectacular. Lo probamos de sal y de pimienta, retiramos las verduras como son el pimiento y los ajos y listo para degustar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.